Salí de mi casa en Tuxtla Gutiérrez una tarde fresca de diciembre. El sol caía lento detrás de las colinas, pintando el cielo de un naranja espeso, casi rojizo. Cargué un par de maletas en la parte trasera de mi pickup Ford vieja, aquella que me ha acompañado más de 20 años, con los asientos gastados y el olor a cuero mezclado con aceite. En el asiento del copiloto coloqué con cuidado una pequeña caja de madera. Dentro guardaba la foto de mi esposa Rosa, un par de cartas suyas y algunos libros que ella solía releer cuando íbamos juntos a la montaña. Esa caja era mi amuleto, mi forma de sentirla aún conmigo. Encendí el motor, que rugió con esfuerzo, y tomé la carretera rumbo a la Sierra Madre de Chiapas. El camino es largo y sinuoso, lleno de curvas cerradas y pendientes que parecen interminables. A ambos lados, la vegetación cambiaba poco a poco. Primero los arbustos secos y cactus, luego los pinos altos que se erguían como guardianes del camino. El olor a resina se colaba por las ventanas, mezclado con el polvo de la tierra que el viento levantaba. Me detuve en una gasolinera vieja a la salida de Comitán. El letrero metálico estaba oxidado y los surtidores parecían de otra época. Llené el tanque y entré a la tiendita. Compré un café en vaso de plástico y un pequeño paquete de polvorones envueltos en celofán. El dependiente, un joven con sombrero vaquero, me saludó con un «Buenas tardes, don», sin apenas levantar la mirada del televisor que transmitía un partido de fútbol. Tomé mi café, caliente y algo aguado, pero suficiente para darme calor mientras seguía el viaje. Prendí el radio del coche, un aparato viejo que apenas sintoniza bien. Sonaba un bolero antiguo, con la voz ronca de Javier Solís interrumpido por estática. El sonido iba y venía, pero acompañaba el trayecto. Pasé por varios pueblitos donde las calles eran de tierra y las casas de adobe pintado con cal. Vi niños jugando fútbol con una pelota desinflada, riendo a carcajadas como si el mundo no pesara nada sobre ellos. A un lado de la carretera, 3 mujeres mayores vendían tamales de chipilín envueltos en hojas de plátano. El humo de sus braseros se elevaba recto hacia el cielo grisáceo de la tarde. Pensé en detenerme, pero decidí seguir, pues ya se me hacía tarde para llegar a mi cabaña antes de que oscureciera. A medida que subía, el aire se volvía más frío. La neblina empezó a cubrir la carretera como una sábana espesa. Encendí las luces bajas y reduje la velocidad. El viento azotaba los vidrios, silbando entre las rendijas de las puertas del carro. Recordé entonces la primera vez que Rosa y yo manejamos por ese mismo camino. Ella reía nerviosa, apretando fuerte mi mano, mientras yo bromeaba diciendo que cada curva era un reto para probar nuestra paciencia. Sonreí al recordarlo, y un nudo me apretó la garganta. Finalmente llegué al desvío de tierra que conduce a mi loche en la sierra, lo que siempre llamamos el refugio. Bajé un poco la ventana para aspirar el olor fresco de los pinos y la tierra húmeda. Esa fragancia siempre me devolvía la paz, como si cada respiración limpiara los recuerdos tristes. Avancé despacio por el sendero angosto, cubierto de hojas secas que crujían bajo las llantas. Pero algo no estaba bien. Desde la distancia, vi una luz amarilla escapando de las ventanas de la cabaña. Parpadeaba como si hubiera varias lámparas encendidas. Me quedé inmóvil unos segundos dudando. Era imposible, nadie debía estar ahí. Ese lugar lo mantuve cerrado durante meses. Apreté el volante y seguí avanzando, hasta que distinguí claramente 2 coches estacionados en la entrada. Un SUV Mazda blanco y un Nissan Sedán color plata. Ninguno de ellos era mío. El corazón me empezó a golpear fuerte en el pecho. Apagué las luces del pickup y dejé que el motor se apagara lentamente. El silencio fue interrumpido por algo que me heló la sangre. Música ranchera sonando a todo volumen, risas de hombres, voces de mujeres cantando a coro. Cerré los ojos un segundo, respiré hondo y me quedé quieto dentro del coche. La visión era desconcertante. Mi refugio, aquel espacio que Rosa y yo construimos con tanto esfuerzo y amor, convertido en un lugar de fiesta. Me pasé la mano por la frente, que ya estaba sudando a pesar del frío. Abrí despacio la puerta del coche. Al apoyar el pie sobre la grava, las piedras crujieron con un sonido seco que me hizo estremecer. Caminé unos pasos más, con la vista fija en la entrada. Ahí estaba la primera prueba. La caja metálica del juego de llaves de emergencia colgaba abierta, con el candado roto tirado en el suelo.
El portón de madera estaba apenas entornado. Del interior escapaban ráfagas de humo y olor a carne asada, mezcladas con el perfume barato de algún ambientador eléctrico. Mis dedos rozaron la superficie áspera de la puerta, todavía marcada con los clavos que yo mismo martillé años atrás. Me quedé ahí, inmóvil unos segundos escuchando. Desde dentro llegaban los sonidos nítidos. El choque de vasos, carcajadas, pasos apresurados y la voz de una mujer cantando una canción de José Alfredo Jiménez. Todo resonaba en mis oídos como una ofensa, como un eco extraño en un lugar que siempre había sido silencio y calma. El corazón me latía con fuerza desmedida. Sentí un temblor en las manos, pero di un paso más hacia adelante. El aire frío de la montaña me azotaba la cara, mientras la puerta parecía invitarme a cruzar, a descubrir lo que en verdad ocurría dentro de mi casa. Y así, con los puños cerrados y el alma en vilo, avancé hacia el umbral, dispuesto a enfrentar lo que fuera que me esperara del otro lado. Empujé la puerta de madera con cuidado. El chirrido de las bisagras oxidadas resonó como un lamento en medio de la música que escapaba hacia afuera. La luz amarilla de varias bombillas se desbordó por la rendija, golpeándome los ojos acostumbrados a la penumbra del bosque. Avancé un paso y el calor del interior me envolvió de golpe. Humo, olor a carne asada, perfume barato y tabaco mal quemado. Todo mezclado, todo invasivo. Mis ojos tardaron un momento en acostumbrarse, pero cuando lo hicieron, la rabia me subió como un torrente. Mi sala, mi refugio, estaba irreconocible. La mesa de pino macizo que yo mismo construí, esa que Rosa y yo cuidábamos con tanto esmero, estaba cubierta de botellas de cerveza vacías, vasos de plástico arrugados y platos desechables manchados de salsa roja. Trozos de tortilla, pedazos de limón exprimido, colillas apagadas encima de un cenicero improvisado con una lata de refresco. El suelo estaba pegajoso, y las botas de uno de los muchachos hacían un sonido húmedo cada vez que las movía. Levanté la vista hacia la pared. El marco con la fotografía de mi Rosa y yo, tomada un verano frente al lago, ya no estaba. En su lugar colgaban unas guirnaldas de plástico, de esas que venden en el mercado a 20 pesos el paquete, junto con unas luces de colores parpadeando sin sentido. Era como si alguien hubiera arrancado un pedazo de mi vida para poner en su lugar una caricatura vulgar. Sentí un nudo en el estómago. El sofá de piel gastada, donde tantas noches Rosa y yo nos sentamos a leer o a tomar café, estaba arrinconado contra la pared, empujado de mala manera para dejar espacio a un equipo de karaoke portátil. Un micrófono colgaba del respaldo de una silla. La pantalla mostraba las letras de una ranchera a todo volumen, mientras una voz aguardentosa trataba de seguir la melodía entre risas. Avancé despacio. Cada paso me dolía como si pisara sobre vidrio. Frente a mí, en el centro del salón, había un grupo de personas. Reconocí al instante que no eran extraños cualquiera. Se trataba de la familia de mi nuera. 2 adultos mayores, un hombre robusto de bigote canoso y una mujer de cabello recogido con horquillas, ambos con semblante de fiesta, copa en mano. A un costado, una mujer de unos 30 años, con el cabello oscuro suelto, reía mientras hablaba con 2 jóvenes que parecían sus hermanos menores. Todos sostenían vasos de whisky o cerveza, chocaban copas y se felicitaban por algo que yo aún no alcanzaba a comprender. El ambiente era el de una celebración íntima, pero estaba ocurriendo en la sala que Rosa y yo habíamos llenado de silencio y paz durante años. Mi mirada cayó de pronto sobre la mesa. Allí estaba, abierto y medio vacío, el tequila añejo que Rosa me regaló en nuestro aniversario número 30. Una botella que nunca había descorchado, porque siempre esperé un momento especial para hacerlo. Ver aquel líquido dorado servido en vasos desechables me atravesó como un puñal, y entonces lo vi. Delante de la chimenea de piedra, de pie, con una copa en una mano y la botella en la otra, estaba Esteban, mi hijo. Llevaba una camisa blanca que se notaba recién planchada, un cinturón de cuero nuevo y los zapatos brillantes como espejo. Reía con fuerza, con esa risa exagerada que siempre usaba cuando quería impresionar a alguien. Su voz se imponía sobre las demás. Contaba una anécdota con gestos teatrales y todos a su alrededor lo miraban con complicidad. Me quedé paralizado. Hacía casi 2 años que no lo veía. 2 años de silencios, de mensajes sin respuesta,
de llamadas que jamás devolvió. Y ahora estaba ahí, bebiendo mi tequila, ocupando mi casa, rodeado de su familia política, como si fuera el dueño de todo. Nuestros ojos se encontraron. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que su sonrisa se borrara de golpe. Vi cómo sus dedos apretaron con fuerza la botella, cómo su mandíbula se tensaba. Por un instante, pensé que iba a soltarla y dejarla caer. No dijo nada. Solo me miraba fijo, como si yo hubiera surgido de entre las sombras para desbaratar la farsa que sostenía. Nadie en la sala pareció notar mi presencia al principio. Seguían riendo, hablando, chocando vasos. Pero de pronto Esteban dejó de hablar. Su silencio fue como un disparo. Todos giraron la cabeza hacia donde yo estaba. La primera en reaccionar fue una mujer de cabello negro, vestida con un vestido azul sencillo. Mariana, su esposa. Caminó hacia él, le puso una mano en el hombro y preguntó en voz baja, aunque todos escuchamos: «¿Qué pasa, amor? ¿Quién es este señor?» Yo sentí que la tierra me temblaba bajo los pies. El hombre mayor, de bigote, supe que era don Miguel, el padre de Mariana. Se levantó un poco de su silla y me miró con desconfianza de arriba a abajo. Tenía la frente arrugada, la mirada dura como evaluando si yo representaba un peligro. Su esposa, una mujer de semblante dulce pero nervioso, dejó su copa sobre la mesa y se acomodó el rebozo, observándome con una mezcla de sorpresa y prevención. El humo de los cigarros flotaba espeso en el aire. Uno de los jóvenes sacó un encendedor y prendió otro más, exhalando hacia el techo. El olor de la carne asada se mezclaba con ese humo agrio, y por un instante tuve la sensación de estar en una cantina barata, no en mi casa. Mi corazón latía fuerte. Sentí que me faltaba el aire. Retrocedí medio paso hacia el umbral, y mi mano, sin darme cuenta, se aferró al marco de la puerta como buscando sostén. El tacto de la madera áspera me recordó que estaba en mi lugar, en lo que construí con mis manos, aunque todo a mi alrededor gritaba lo contrario. Esteban no apartaba la mirada de mí. Su rostro era una máscara en la que se mezclaban el miedo y el cálculo. Lo conocía demasiado bien. Sabía que en esos segundos estaba pensando qué hacer, qué decir, cómo recomponer la escena para que yo no lo arruinara todo. El bullicio de la sala se había desvanecido por completo. La música seguía sonando en la pantalla del karaoke, pero nadie cantaba ya. Solo las luces de colores parpadeaban sobre las paredes, ridículas en medio del silencio. Todos aguardaban. Nadie entendía quién era yo, ni qué hacía ahí. Todos esperaban la reacción de Esteban, como si él fuera la autoridad en esa casa. Yo no dije nada. Me quedé de pie mirando a mi hijo, intentando reconocer en él al niño que alguna vez llevé sobre mis hombros en las ferias de San Cristóbal. Pero lo que veía era un hombre adulto, endurecido, que había decidido borrar mi existencia frente a los demás. El silencio se estiró incómodo hasta volverse insoportable. La respiración de los presentes se escuchaba fuerte, mezclada con el crepitar del fuego en la chimenea. Y allí, en ese instante, entendí que algo muy grave estaba a punto de suceder. La sala se quedó muda. Un segundo antes había risas, vasos chocando, voces superpuestas. Ahora, lo único que se oía era el crujido de la leña en la chimenea. Todos los ojos estaban sobre mí, como si yo hubiera irrumpido en un escenario en mitad de una obra de teatro que no me correspondía. Di un paso al frente. Mi intención era abrir la boca, presentarme, recordarles que esa casa era mía, que todo lo que veían había salido de mis manos y de los sacrificios de mi esposa. Pero antes de que pudiera articular una sola palabra, la voz de mi hijo me atravesó como un cuchillo. «¿Qué hace un parásito como tú en mi casa?» La frase cayó pesada, con un frío metálico que me heló la sangre. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Mi mano, aferrada aún al marco de la puerta, se tensó tanto que los nudillos me crujieron. Mariana frunció el ceño y lo jaló suavemente del brazo. Murmuró con voz que mezclaba sorpresa y molestia: «¿De qué hablas, Esteban?» Él no respondió. Solo me miraba con una mezcla de desprecio y nerviosismo. Vi a don Miguel levantarse despacio. Se acomodó las gafas con un gesto automático y me recorrió con la mirada de arriba a abajo, como quien examina a un intruso. Luego giró la cabeza hacia su yerno, esperando una explicación convincente. Doña Elena, en cambio, bajó la vista. Colocó con cuidado su copa de vino en la mesa y corrió la silla unos centímetros hacia atrás. Movía los dedos inquieta,
como si necesitara un rosario entre las manos para tranquilizarse. El más joven, Carlos, se inclinó hacia adelante y sacó su teléfono. Lo vi desbloquearlo con rapidez, la luz azul iluminándole el rostro. Mantuvo el pulgar listo sobre la pantalla, preparado para marcar a la policía. Su mirada se clavaba en mí, dura, inquisitiva, sin un ápice de duda. Para él yo era un desconocido peligroso. Miré alrededor y lo que vi me desgarró. La mesa seguía cubierta de latas y platos sucios. En el piso, una botella vacía rodó hasta chocar contra mi bota. En la cocina, todavía sobre el fogón, chisporroteaba una sartén con pedazos de carne grasosa que nadie vigilaba. Y sobre la repisa de madera, el cofre de cigarros que me regaló un amigo hacía años estaba abierto, los habanos desperdigados como si fueran simples baratijas. Entonces levanté la mano y señalé la botella de tequila en las manos de mi hijo. «Eso es mío», dije con voz ronca, temblorosa de rabia. «Tu madre me lo regaló». Esteban me sostuvo la mirada. En sus labios apareció una sonrisa torcida, casi burlona. «¿Tu madre?», repitió con sorna. «Viejo loco, aquí no tienes nada». El murmullo comenzó entre los Torres. Unas palabras sueltas, miradas entrecruzadas, gestos de incomodidad. Alguno negó con la cabeza. Otros simplemente observaron a Esteban, como esperando que corrigiera, que matizara sus palabras. Yo di un paso atrás. Tragué saliva con dificultad. Intenté mantener la calma, aunque sentía que me ardían los ojos. Mi voz salió más baja pero firme. «Esteban, soy tu padre. ¿Qué estás haciendo aquí con toda esta gente?». Él no contestó enseguida. Unos segundos después, soltó una carcajada forzada. Fue una risa hueca, que no contagió a nadie. Volvió la cara hacia los demás y alzó los brazos como para incluirlos en una broma privada. «No sé quién es este hombre. Tal vez entró perdido desde el bosque». Nadie rió. Nadie repitió su gesto. Solo el eco de su carcajada quedó suspendido en el aire. La tensión se volvió insoportable. Mariana lo miraba desconcertada. «Esteban, ¿qué estás diciendo?», preguntó casi en un susurro. Él evitó su mirada. Apretó la mandíbula y volvió a centrar sus ojos en mí, como si quisiera anularme con solo negar mi existencia. Mi pecho subía y bajaba con dificultad. Sentía la presión de todas esas miradas sobre mi espalda, y sin embargo, lo único que veía era a mi hijo, parado frente a mí, convertido en un extraño. El mismo niño al que yo enseñé a andar en bicicleta en las calles polvorientas de Tuxtla, el mismo joven al que pagué estudios, ahora me escupía la peor de las humillaciones: negarme como su padre, llamarme parásito en la casa que yo construí. El silencio se volvió pesado. El fuego en la chimenea tronó de golpe. Una chispa saltó y se apagó en el suelo. Nadie se movió. Todos parecían esperar la próxima palabra, el próximo gesto que definiría aquella noche. Yo no podía dejar de mirarlo. Esteban alzó la copa, como retándome, y en ese gesto supe que algo en él había cambiado para siempre. La cuerda estaba tensa, a punto de romperse. Mariana dio un paso al frente, interponiéndose entre su esposo y yo. Su rostro reflejaba desconcierto, pero también un atisbo de miedo. Me señaló con la mirada y con voz temblorosa le exigió: «Esteban, explícame». «¿Quién es él?». Mi hijo apretó con fuerza el vaso que tenía en la mano. Vi cómo el líquido se agitaba y se derramaba un poco por el borde, manchándole la camisa blanca. Durante un segundo, sus ojos se oscurecieron. Parecía un niño atrapado en una mentira, pero enseguida recompuso el gesto, se estiró hacia atrás y con una seguridad fingida declaró: «Este lugar es mío. Lo heredé de mi abuelo hace 2 años. El golpe fue seco, brutal. Sentí que el aire me abandonaba de los pulmones. Una mentira así, dicha con esa calma, frente a mí, frente a todos, me paralizó. Mis labios se abrieron, pero no salió palabra. Don Miguel, que hasta ese momento se mantenía observando en silencio, arqueó las cejas y murmuró con incredulidad: «¿Herencia? Nunca mencionaste a tu abuelo». Esteban rió nervioso, un sonido corto, como de compromiso. «No hablaba mucho de él», respondió. «Era un hombre reservado». Vi cómo el padre de Mariana lo examinaba, intentando encontrar coherencia en sus palabras. A su lado, doña Elena le puso la mano en el brazo y susurró, lo bastante alto para que todos escucháramos: «Miguel». Y sí es cierto. Ese comentario me atravesó como una puñalada. ¿Acaso mis recuerdos,
Mis manos tallando cada viga, mi sudor en esas paredes, ¿podían desvanecerse en un segundo por una mentira? Mientras tanto, Carlos, el hermano menor de Mariana, mantenía la mirada fija en mí. Sus dedos se movían sobre la pantalla de su teléfono. Lo escuché murmurar: «Llamemos a la policía de una vez». Ese gesto me devolvió la voz. Entré con decisión. Atravesé el umbral de la sala y avancé 2 pasos. Sentí las miradas pesadas de todos sobre mí. Levanté el brazo y señalé la gran viga de madera que cruzaba el techo. Ese pino lo corté yo mismo en la sierra de Huitiupán hace 15 años. Tu madre y yo lo cargamos juntos, hasta que los dos terminamos con las manos llenas de astillas. El silencio se hizo aún más denso. Mariana abrió los ojos de par en par y giró hacia Esteban. «¿Cómo sabe eso?», preguntó con voz baja, incrédula. Esteban se movió inquieto, tragó saliva y balbuceó: «Quizás lo espió o lo escuchó en algún lugar». Su explicación sonaba hueca, absurda. Don Miguel endureció el gesto. La piel de su frente se arrugó más, y su tono cambió a uno más firme, casi autoritario. Pero él sabía el código de la puerta, Esteban. «¿Cómo lo explicas?». El sudor comenzó a brillar en la frente de mi hijo. Lo vi respirar rápido. Miraba de un lado a otro como un animal acorralado. Finalmente, giró hacia los presentes y levantó la voz. «¡Está loco! Quiere engañarnos a todos». Sus palabras rebotaron contra las paredes, pero nadie aplaudió su discurso. Nadie se rió. Me quedé mirándolo fijamente, con el dolor latiéndome en las sienes. Podía ver la desesperación en sus ojos, la grieta que se abría poco a poco en el teatro que había montado. Las reacciones no tardaron en aparecer. Mariana se llevó una mano al pecho, como si necesitara contener su propio corazón. Doña Elena la abrazó por los hombros, buscando protegerla de algo que ni siquiera comprendía. Don Miguel bajó la mirada, y por primera vez noté en él la sombra de la duda. El silencio fue roto por un sonido seco. El teléfono de Carlos vibró y anunció en voz alta el mensaje de confirmación. «Ya vienen los municipales», dijo él con una sonrisa apenas perceptible. Nadie se movió. Nadie pronunció palabra. La música del karaoke seguía rodando en la pantalla, pero sin voces que la acompañaran. Solo los destellos de las luces de colores parpadeaban inútilmente sobre las caras tensas. Yo, en medio de ese escenario absurdo, no apartaba la vista de Esteban. Lo vi tambalearse entre la furia y el miedo, atrapado en su propia mentira, y en ese instante supe que la verdad ya no podía ocultarse por mucho más tiempo. Me quedé de pie, clavando mis ojos en los suyos, consciente de que el desenlace se acercaba. La verdad estaba en camino, empujada por mi memoria, por mis años de trabajo y por la misma montaña que nos rodeaba como testigo. El aire en la sala estaba tan tenso que parecía que alguien hubiera estirado un hilo invisible a punto de romperse. Nadie se movía demasiado, pero todos contenían la respiración. Alcancé a escuchar a Mariana susurrar con un hilo de voz mientras se volvía hacia su hermano menor. «¿Ya llamaste a la policía?». Carlos asintió sin apartar los ojos de mí. La pantalla de su teléfono brillaba todavía encendida, lista para confirmar la llamada. Pasaron unos minutos que me parecieron eternos. Afuera, la neblina cubría la montaña como un velo, y dentro el silencio era cortado apenas por el chisporroteo de la leña en la chimenea. Entonces, desde la distancia, un sonido metálico inconfundible comenzó a acercarse. Una sirena. Primero suave, como un rumor, después creciendo hasta llenar el aire. Luces rojas y azules se filtraron por las ventanas, destellando sobre las paredes decoradas con guirnaldas baratas. La reacción fue inmediata. Todos en la sala se movieron con nerviosismo. Don Miguel se levantó de golpe, se arregló la camisa y pasó la mano por su bigote, como quien quiere aparentar dignidad. Doña Elena empezó a recoger los vasos y los platos de plástico, empujándolos hacia un rincón, como si eso pudiera borrar las pruebas de la fiesta clandestina. Mariana se mordía las uñas, caminando de un lado al otro. Un golpe seco en la puerta retumbó con autoridad. «Policía municipal, abran la puerta». Carlos corrió hacia la entrada. Abrió con torpeza, y 2 uniformados cruzaron el umbral. El primero era un hombre de unos 50 años, de hombros anchos y mirada dura. La segunda, una mujer joven, quizá no más de 30, con el cabello recogido bajo la gorra y unos ojos atentos
que se movían por toda la sala como radares. Esteban reaccionó más rápido que nadie. Se adelantó, levantando el brazo y señalándome con un dedo acusador. «Oficial, este hombre se metió en nuestra casa. No lo conocemos». Me quedé helado. No era suficiente con negarme como padre. Ahora también me convertía en intruso. Me obligué a respirar y a erguirme. Mi voz salió firme, sin temblar. «Soy Virgilio Ramírez, el dueño legítimo de esta propiedad». El oficial mayor frunció el ceño y me miró con detenimiento. Su tono fue seco. «¿Puede probarlo, señor?». Asentí en silencio. No quise perder ni un segundo. Me giré hacia la puerta y caminé con pasos firmes hacia mi camioneta. Cada pisada sobre la grava resonaba fuerte en mis oídos, como si marcara el compás de un juicio. El aire frío de la montaña me golpeó el rostro y sentí que todos me seguían con la mirada desde dentro. Abrí la parte trasera del pick-up. Allí, dentro de una caja metálica, guardaba mis papeles más importantes protegidos por fundas de plástico. Los tomé con ambas manos. Eran pesados, no solo por el papel, sino por los años de trabajo que representaban. Escrituras, recibos, facturas, pólizas. Regresé a la sala. El silencio se podía cortar con cuchillo. Dejé el portafolio sobre la mesa de madera que habían convertido en bar improvisado. Abrí despacio. Saqué uno a uno los documentos y los extendí frente a los policías. Aquí está la escritura pública, registrada en el municipio hace 15 años. Aquí, los recibos de predial pagados puntualmente. Estos son los seguros, y estas las facturas de la construcción. La joven policía tomó las hojas, sacó una linterna de su cinturón y con paciencia iluminó cada sello, cada firma. Sus labios se movían leyendo los nombres, confirmando fechas. Todos se inclinaron un poco hacia adelante, tratando de ver, pero nadie decía nada. El único sonido era el papel crujiendo bajo sus dedos. Las luces de la patrulla seguían entrando por la ventana, pintando la pared de rojo y azul, rojo y azul. Cada destello iluminaba los rostros tensos de los presentes, creando sombras que se movían con inquietud. Pasaron unos minutos que parecieron horas. Finalmente, el oficial mayor tomó los papeles, los revisó por encima y me los devolvió. Después levantó la vista, miró directo a Esteban y pronunció la sentencia. Los documentos son claros. Este señor es el propietario desde hace 15 años. La sala explotó en reacciones. Mariana llevó las manos a la boca, sus ojos muy abiertos. Doña Elena se dejó caer en la silla como si las fuerzas le abandonaran. Don Miguel se puso de pie de un salto, incrédulo, con el rostro pálido. Esteban, en cambio, dio un paso atrás. La botella que aún sostenía tembló en su mano. Trató de recomponerse y gritó: «Eso no significa nada. Puede ser falso». La joven oficial lo miró con severidad. Su voz fue cortante, sin espacio para réplica. «Son documentos oficiales, sellados y registrados en el municipio. Cualquier otra versión es mentira». Un murmullo recorrió la sala. Mariana giró hacia Esteban, buscando en su cara una explicación que no llegaba. Él bajó la cabeza. El sudor le corría por la frente y le goteaba en el suelo de azulejo. Yo lo observaba en silencio, con el corazón apretado. Era mi hijo, y verlo derrotado por su propia mentira me dolía más de lo que podía expresar. Nadie habló más. Los policías permanecieron firmes, vigilando. Afuera, el eco de los grillos se mezclaba con el lejano motor de la patrulla que seguía encendida. Dentro, el humo de la carne y del cigarro parecía más espeso que nunca, y en ese momento, con todos mirándonos, supe que nada volvería a ser igual. La sala se quedó suspendida en un silencio extraño. Después de la verificación de los policías, nadie parecía atreverse a decir nada. Solo se escuchaba el chisporroteo de los troncos en la chimenea, un crujido ocasional que cortaba el aire como un recordatorio de que el tiempo seguía corriendo. Yo respiré hondo. Sentía que la rabia me quemaba por dentro, pero también una serenidad extraña. No podía quedarme únicamente con demostrar la escritura. Tenía que mostrarles todo, desnudar la verdad frente a sus ojos, para que no quedara ni una sombra de duda. Saqué mi teléfono del bolsillo del pantalón. La pantalla azul iluminó mis manos. Lo coloqué despacio sobre la mesa, empujando con un gesto brusco algunos vasos vacíos para hacer espacio. Todos lo miraron, atentos.
Quieren la verdad completa, dije en voz baja, pero clara. Abrí la aplicación del banco. Mis dedos temblaban un poco, pero se movían con seguridad sobre la pantalla. Fui desplazándome entre las transacciones y los números comenzaron a aparecer uno tras otro, como piedras pesadas cayendo sobre el suelo. Levanté el aparato para que todos pudieran verlo. Miren, aquí están los pagos. El primero, 45,000 pesos cada mes, destinados al arriendo del departamento en Ciudad de México, donde Esteban y Mariana vivían. El segundo, 16,000 pesos, mensualidad, de la camioneta Sube, esa misma que yo había visto estacionada afuera, blanca, brillante, como símbolo de un éxito que nunca fue suyo. El tercero, 8,500 pesos, seguros médicos y de auto. No solo para él, también para ella. Después, una larga lista de pagos de tarjetas de crédito. Sumaban más de 250,000 pesos en apenas un año. Compras en tiendas de ropa, cenas en restaurantes caros, viajes de fin de semana. Hice una pausa. La luz de la pantalla iluminaba los rostros frente a mí. Doña Elena se llevó la mano a la boca y retrocedió en la silla, soltando un jadeo de sorpresa. Don Miguel negó lentamente con la cabeza, murmurando un «Dios mío», casi inaudible. Mariana se volvió hacia Esteban. Tenía el rostro encendido, los ojos brillando de furia. «¿Todo esto lo pagaba tu papá?», preguntó, la voz quebrada. Esteban abrió la boca, pero apenas logró murmurar «Yo pensaba...». No terminó la frase. El silencio se lo tragó. Yo continué, desplazando la pantalla con el dedo, mostrando más cifras, más pruebas. Y cada mes, además de todo esto, te enviaba 10,000 pesos en efectivo. En 6 años, más de 9 millones de pesos. El número cayó como un rayo. Mariana se puso de pie de golpe, tan fuerte que la silla se tambaleó hacia atrás. Golpeó la mesa con la palma abierta y los vasos saltaron. «Me mentiste todo este tiempo», gritó. «Dijiste que trabajabas, que todo era gracias a ti». El aire se rompió con sus palabras. Mariana respiraba agitada, con lágrimas cayéndole por las mejillas. «Estoy cansada de tus engaños, Esteban», sollozó entrecortada. «Nos hiciste vivir de una mentira». Don Miguel la miraba con rabia contenida. Volvió su rostro hacia su esposa y dijo en voz grave: «¿Y pensar que íbamos a darle $500,000 de pesos para su negocio?». Carlos, el hermano menor, soltó una carcajada seca, cargada de desprecio. «Negocio fantasma», espetó, escupiendo las palabras como veneno. Esteban estaba acorralado. Su rostro se desfiguraba entre la desesperación y el miedo. Extendió el brazo hacia Mariana, intentando tomarle la mano. «Amor, yo puedo explicarlo, de verdad». Ella se apartó con un gesto brusco, como si su contacto la quemara. Sus ojos estaban enrojecidos, la voz desgarrada por el llanto y la rabia. «No me toques», le gritó. «Después de esta noche, no hay nada entre nosotros». Las palabras resonaron como un martillazo en las paredes. Esteban bajó los brazos, derrotado, los hombros encogidos. Mariana se giró hacia su madre, buscando consuelo en su abrazo. Doña Elena la sostuvo contra su pecho, acariciándole el cabello, mientras murmuraba palabras que no lograban calmarla. Yo observaba todo. Sentía un dolor inmenso, pero también una claridad cruel. Al fin la verdad había salido a la luz. Ya no había máscaras. Cada peso que había entregado, cada sacrificio estaba ahí expuesto. Y el castillo de mentiras de mi hijo se derrumbaba frente a todos, como una casa de cartas bajo un soplo de viento. El silencio volvió a ocupar la sala, solo interrumpido por los sollozos de Mariana y el crujir del fuego en la chimenea. Los policías se miraron entre sí sin intervenir, conscientes de que lo que presenciaban era un drama familiar más profundo que cualquier procedimiento. Yo seguía de pie, con el teléfono aún encendido en mi mano. La luz azul parpadeaba en la pantalla, reflejándose en el suelo. Lo apagué con un gesto lento y lo guardé en el bolsillo. Miré a Esteban. Su cabeza estaba gacha, el sudor cayéndole a gotas sobre las baldosas, y en ese instante supe que mi hijo ya no podía esconderse más detrás de excusas. La mentira había quedado desnuda, y con ella su vergüenza. El aire en la sala se volvió sofocante.
como si de repente alguien hubiera cerrado todas las ventanas y apagado la brisa de la montaña. El fuego en la chimenea crepitaba, lanzando chispas que parecían subrayar cada respiración agitada. Nadie se atrevía a hablar hasta que Mariana de pronto se levantó con un movimiento tan brusco que la silla se tambaleó y golpeó contra la pared. Su rostro estaba encendido, las lágrimas contenidas, las manos temblorosas. Me señaló con un dedo tembloroso, pero sus ojos se clavaban en Esteban. «Me mentiste todo este tiempo», gritó la voz quebrada pero fuerte. «Dijiste que todo era tuyo, que trabajabas de sol a sol, que nos mantenías con tu esfuerzo». Golpeó la mesa con tanta fuerza que los vasos vibraron. Una copa mal puesta cayó al suelo y se hizo añicos, esparciendo el vino como una mancha oscura sobre las baldosas. Esteban dio un paso adelante, desesperado. «Mariana, escúchame, puedo explicarlo». Extendió la mano hacia ella, pero Mariana retrocedió instintivamente, arrancando su brazo del contacto. «No me toques», rugió con la voz hecha pedazos. «No quiero escuchar ni una palabra más». Su madre, doña Elena, se levantó y corrió a abrazarla. La envolvió con sus brazos, acariciándole el cabello mientras susurraba: «Hija, tranquila, tranquila, por favor». Pero Mariana no se calmaba. Sus sollozos resonaban por toda la sala, y cada lágrima suya era como un latigazo en mi pecho. Don Miguel se adelantó. Sus ojos brillaban de rabia, la mandíbula apretada, las venas del cuello tensas. «¿Así nos ibas a robar $500,000, Esteban?» Su voz retumbó como un trueno. «Trabajamos toda la vida para ahorrar ese dinero. Toda la vida». Esteban no respondió. Solo bajó la mirada, mordiéndose los labios, incapaz de sostener el reproche. Carlos, con una sonrisa torcida, se acercó un poco más. Su voz sonó venenosa, cargada de desprecio. «¿Y decías que eras empresario exitoso?», se burló. «Solo eres un mantenido, un parásito». La palabra quedó flotando en el aire y vi cómo Esteban se estremecía. Levantó la cabeza de golpe, con el rostro rojo de furia, y me buscó con los ojos. «¡Papá!», gritó. «Diles algo. No puedes dejar que me humillen así». Me quedé inmóvil. Mis labios se movieron, pero no salió sonido. Miré a mi hijo y luego a Mariana, que seguía llorando en los brazos de su madre. Ella levantó la cabeza, sus ojos húmedos, su rostro endurecido por una decisión que ya no tenía vuelta atrás. Se apartó de doña Elena, respiró hondo, y con un grito desgarrador que parecía venirle desde el fondo del alma dijo: «Después de esta noche no hay matrimonio. Te voy a dejar, Esteban, y no hay vuelta atrás». La sala tembló con esas palabras. Sentí cómo el eco golpeaba las paredes, rebotaba en las vigas de madera, se mezclaba con el chasquido del fuego. Todos se quedaron petrificados. El silencio que siguió fue aún más brutal. El único sonido era el crujido de la leña y el goteo del vino derramado sobre el suelo. Esteban quedó pálido. Sus labios se movían, pero no emitían palabra. Lo vi temblar, como si en un instante se le hubiera caído encima el peso de toda su mentira. Su mano, aún extendida hacia Mariana, se quedó suspendida en el aire sin destino. Mariana lo miró con una furia contenida, los puños apretados, el pecho subiendo y bajando a un ritmo descontrolado. En ese instante, era más fuerte que todos nosotros juntos. Era el grito de una mujer que se liberaba de años de engaños. Doña Elena la sostuvo por la espalda, llorando en silencio. Don Miguel se pasó la mano por el rostro, como si no pudiera creer lo que estaba presenciando. Carlos cruzó los brazos y sonrió con una mezcla de triunfo y desprecio. Yo en medio de todo me quedé quieto, sintiendo que el corazón se me rompía en pedazos, porque lo que veía no era solo la caída de mi hijo, era también el final de su familia. Y aunque él mismo lo había provocado, aunque yo sabía que cada mentira había cavado su propia tumba, no podía evitar sentir que estaba perdiendo algo mucho más grande que una discusión. Era como si un fuego invisible lo devorara todo frente a mis ojos. Y en ese silencio helado, el único que seguía vivo era el eco del grito de Mariana, clavado en mis oídos como una sentencia irrevocable. Me puse de pie despacio.
Sentí que las rodillas me pesaban como si cargara años de cansancio. El teléfono aún brillaba en mi mano. La pantalla azul iluminaba las botellas vacías y el rostro desencajado de mi hijo. Todos me observaban. Nadie respiraba con normalidad. Moví el pulgar con calma, como si cada gesto fuera una sentencia. El sonido electrónico del banco retumbó en la sala. Subsidio de renta cancelado. Otro toque. Pago de auto cancelado. Un bip más, agudo, cortante. Tarjetas de crédito suspendidas. Cada pitido caía como un martillazo, como un golpe seco que destrozaba la mentira que Esteban había sostenido durante años. Vi como Mariana apretaba los labios, temblando aún de furia. Don Miguel cerró los ojos, sacudiendo la cabeza. Carlos soltó un resoplido sarcástico, cruzándose de brazos. Yo levanté la mirada. Mi voz salió firme, clara, sin titubeos. Se acabó. Recojan sus cosas y salgan de mi propiedad. ¡Ahora mismo! El eco de mis palabras se expandió por la sala, más fuerte que la música apagada, más fuerte que los sollozos, más fuerte que el crujido del fuego. La oficial joven asintió en silencio. Se colocó junto a la puerta, con las piernas separadas y las manos cruzadas frente al cinturón. Su postura era clara. No permitiría que nadie discutiera. El oficial mayor dio un paso atrás, con gesto serio, dejando claro que respaldaba mi decisión. Don Miguel se inclinó para tomar su chaqueta, que colgaba en el respaldo de la silla. Bajó la cabeza, evitó mirarme, como si no tuviera fuerzas para hacerlo. Su rostro había perdido el color. La dignidad que tanto defendía se desmoronaba. Doña Elena, siempre callada, tomó del brazo a su hija. Mariana estaba rígida, los ojos rojos, la respiración agitada. La madre la condujo suavemente hacia el perchero, donde recogieron los bolsos y los abrigos que habían arrojado al llegar. Carlos cargó su mochila sin prisa. Antes de dar la espalda, se giró hacia Esteban y le lanzó una frase que cortó como cuchillo. «Te lo buscaste solo». El golpe fue certero. Mi hijo se estremeció, como si las palabras le hubieran atravesado el pecho. Mariana pasó frente a él sin detenerse. Ni siquiera le dedicó una última mirada. Sus pasos firmes resonaron sobre las baldosas, marcando la distancia definitiva. Esteban, en cambio, se derrumbó sobre la silla. Sus ojos estaban enrojecidos, su respiración entrecortada. Levantó la vista hacia mí con una súplica rota en la voz. «Papá, no puedes hacerme esto. Soy tu hijo». El dolor me atravesó como una lanza. Vi en sus facciones el recuerdo del niño, que alguna vez me pidió que lo llevara en hombros. El adolescente que soñaba con estudiar en la ciudad. Pero ese recuerdo se desdibujó con las palabras que me lanzó horas antes, con la humillación de llamarme parásito frente a todos. Mi voz salió grave, casi como un lamento pero sin temblar. Tú tomaste tu decisión cuando me llamaste parásito en mi propia casa. El oficial mayor levantó la mano, haciendo un gesto con la cabeza. Esteban entendió. Se levantó a regañadientes, recogió su chaqueta arrugada del suelo y la apretó contra el pecho. Caminó hasta la puerta arrastrando los pies, como un hombre que ha perdido todas sus batallas. Cuando la última figura cruzó el umbral, la oficial joven empujó la puerta con suavidad. El sonido del bisagra al cerrarse resonó profundo, como un sello final. El silencio que siguió fue absoluto, cargado de un peso insoportable. Me quedé solo en medio de la sala. El desorden de la fiesta aún estaba ahí. Botellas abiertas, colillas apagadas, platos con restos de comida fría. Todo me parecía ajeno, como si yo mismo hubiera sido un invitado accidental en mi propia casa. Avancé despacio hacia la chimenea. Sobre la repisa, volví a colocar con cuidado el marco con la foto de Rosa. El cristal reflejaba las llamas, y por un instante sentí que sus ojos me devolvían la mirada, serenos, como dándome fuerza. Me senté en el sillón de cuero, hundido y gastado, el mismo de siempre. El calor del fuego me alcanzó las manos. Escuché allá afuera cómo el motor de la camioneta arrancaba. Luego, el ruido de las llantas mordiendo la grava alejándose montaña abajo. Poco a poco, esos sonidos se fueron perdiendo tragados por la noche de la sierra. Solo quedó el viento silbando entre los pinos y el chisporroteo acompasado de la leña consumiéndose. Respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba en silencio. Un silencio duro, lleno de cicatrices, pero mío. La puerta de madera se cerró de golpe.
El ruido seco de las bisagras retumbó en la sala vacía, y ese eco pareció recorrer todos los rincones de la casa, golpeando las paredes, subiendo por las vigas y hundiéndose en mis oídos como un recordatorio brutal. Estaba solo otra vez. Me quedé de pie unos segundos, escuchando el silencio verdadero, pesado, distinto al de antes, cuando todavía había risas, gritos y música. Este era un silencio lleno de restos, un silencio que apestaba a humo de cigarro, a tequila derramado, a traición. Me dejé caer en el viejo sillón de cuero. El crujido del asiento me acompañó como un suspiro cansado. Puse los codos sobre las rodillas y me tapé el rostro con las manos. Podía escuchar claramente mi propia respiración, entrecortada, casi jadeante. El corazón seguía golpeándome el pecho, aunque ya no había nada que temer. Levanté la mirada. Sobre la mesa seguía el vaso de tequila a medio llenar, olvidado en medio del desorden. A su lado, pedazos de vidrio de la copa rota brillaban con los reflejos del fuego, como si fueran pequeñas brasas apagadas. Había servilletas arrugadas, manchas de salsa y migajas endurecidas. La escena parecía la resaca de una fiesta barata, pero para mí era el cadáver de mi dignidad pisoteada. Me puse de pie y busqué el marco de fotos que habían bajado de la pared. Estaba apoyado en el suelo, detrás de una bolsa plástica llena de botellas vacías. Lo levanté con cuidado, como quien recoge un objeto sagrado. Lo limpié con la manga de mi camisa y lo coloqué de nuevo sobre la repisa de la chimenea, en el lugar donde siempre había estado. La sonrisa de Rosa, inmortalizada en aquella fotografía, me miraba serena. Sentí un nudo en la garganta. «Perdóname, Rosa», susurré. «No merecías ver nuestra casa convertida en esto». Afuera, escuché cómo arrancaban los motores. Primero uno, luego otro. El sonido de las llantas triturando la grava se fue alejando poco a poco, hasta perderse en la profundidad de la sierra. El eco de ese rugido desapareció, y con él la última señal de la presencia de todos. La casa volvió a ser mía, sí, pero era una victoria amarga. Comencé a caminar por la sala. Cada paso levantaba un olor distinto. El tufo de la carne quemada en la sartén, la acidez del vino derramado, el dulzor rancio de la cerveza seca en el piso. Me incliné y empecé a recoger lo que dejaron atrás. Botellas de cerveza, latas abolladas, platos manchados de grasa. Las iba metiendo en una bolsa negra que crujía cada vez más llena. Me acerqué al aparato de karaoke. La pantalla todavía seguía encendida, mostrando letras de una canción congelada en la mitad. Toqué el botón y la apagada fue instantánea. El silencio se hizo aún más denso. En el suelo había servilletas con manchas de salsa roja, pegajosas al tacto. Las levanté con cuidado, conteniendo la rabia. El olor del asado, aún impregnado en las paredes, me revolvía el estómago. Esa casa había olido siempre a café, a pan dulce en las mañanas, a la leña de los inviernos. Ahora olía a humo barato y desorden. Saqué la bolsa al porche. El aire frío me golpeó la cara como un balde de agua. Dejé el saco de basura apoyado contra la baranda. Mañana lo bajaría al pueblo para tirarlo. Respiré hondo, dejando que el olor de los pinos me limpiara un poco los pulmones. Volví a entrar y me senté de nuevo en el sillón. El teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi la pantalla iluminada. Decenas de mensajes de Esteban inundaban la conversación. «Papá, no me dejes así. Necesito hablar contigo, por favor. No tengo a dónde ir». Los leí uno a uno. Algunos tenían errores de escritura, como si los hubiera escrito con las manos temblando. Otros eran más largos, intentos de justificar lo injustificable. Cerré los ojos. El dolor me quemaba en el pecho, pero no respondí. No podía. No después de todo lo que había pasado. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. La pantalla quedó negra, reflejando las llamas del fuego. Me recliné en el sillón, mirando el techo de madera que tantas veces había contemplado junto a Rosa. Las sombras del fuego se movían sobre las vigas, como espectros que danzaban. El viento soplaba fuerte afuera, silbando entre las rendijas de la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, estaba en silencio. Un silencio amargo, duro, lleno de recuerdos y cicatrices, pero también mío. Esa noche, en medio de la soledad más absoluta, entendí que el precio de la mentira no solo lo pagaba Esteban, lo pagábamos todos. Mariana, sus padres, yo mismo. El precio era este vacío, este silencio que pesaba más que cualquier deuda,
Me quedé dormido con el rostro de Rosa observándome desde la repisa, y con el sonido del viento recordándome que, al menos, la montaña seguía siendo fiel testigo de mi verdad. Pasaron varias semanas desde aquella noche. Poco a poco, el silencio volvió a instalarse en la cabaña. Me aferré a mis rutinas como si fueran tablas de salvación. Despertar temprano, encender el fogón, preparar café de olla con canela y piloncillo y sentarme en el porche a mirar cómo la neblina descendía sobre el valle. El aire frío de la sierra me limpiaba el pecho y por un instante sentía que el mundo volvía a su cauce. Me engañaba creyendo que todo había terminado, que Esteban en su silencio habría comprendido la magnitud de sus actos, que el tiempo lo obligaría a reflexionar. Pero una mañana, mientras barría la entrada de la casa, un vecino se acercó. Era don Jacinto, hombre de pocas palabras que vivía unas parcelas más abajo. Llevaba el sombrero calado hasta las cejas y el machete colgado de la cintura. «Don Virgilio», me dijo con voz grave, «¿ya vio lo que anda circulando en Facebook?» Lo miré con extrañeza. Negué con la cabeza. Él se rascó la barba y añadió, «Mejor véalo usted mismo. La gente anda hablando». Entré a la casa con el corazón apretado. Tomé el teléfono del estante y lo encendí. Lo primero que apareció fue la notificación de un video compartido decenas de veces. Lo abrí. Era Esteban. Estaba dentro de un coche viejo, con la barba crecida y los ojos hundidos. Lloraba frente a la cámara, sollozando, diciendo que yo lo había abandonado, que lo había dejado en la calle, que le había arrebatado la casa que le pertenecía. «Mi propio padre me echó a la calle», decía entre lágrimas. «Me quitó todo. Ahora no tengo dónde dormir. Soy un hijo rechazado por un viejo egoísta». El video estaba lleno de comentarios. Algunos le daban ánimo, otros maldecían mi nombre. Vi insultos dirigidos a mí, viejo cruel, desalmados, o cómo puede un padre dejar así a su hijo. Leí esas palabras con un nudo en la garganta. No respondí, no escribí nada. Solo apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos me dolieron. Me quedé sentado en silencio. Afuera, los pájaros cantaban como si nada ocurriera. Dentro, yo sentía que el peso del mundo se me venía encima otra vez. Durante días, ese video se compartió en grupos locales, en perfiles de conocidos, incluso en páginas de vecinos. Algunos me saludaban en el pueblo con frialdad, otros desviaban la mirada. Yo no decía nada. Guardaba la dignidad en el pecho, aunque por dentro el dolor me desangraba. Una semana más tarde, llegó la respuesta que nunca imaginé. La familia Torres rompió el silencio. Vi primero la publicación de Don Miguel. Era un texto largo, escrito con la seriedad de un hombre que no acostumbraba a exponer su vida en redes sociales. Contaba con detalle cómo Esteban había mentido, cómo había intentado convencerlos de invertir los ahorros de toda una vida en un negocio inexistente. Confesaba que casi cayeron en la trampa y reconocía que yo había abierto los ojos de todos aquella noche. «El señor Virgilio es el legítimo dueño de esa casa en la sierra», escribió. «Y Esteban no es más que un mantenido que vivió años a costa del sacrificio de su padre». Sus palabras eran claras, duras, imposibles de refutar. Pocas horas después, la publicación ya tenía cientos de comentarios. Muchos que antes me habían señalado comenzaron a cambiar de tono. Algunos pedían disculpas por haberme juzgado, otros atacaban directamente a Esteban, llamándolo estafador, mentiroso, sinvergüenza. Luego fue Mariana quien habló. Su mensaje fue breve pero demoledor. Me liberé de una mentira. Acompañaba esas palabras con una fotografía del acta de divorcio cortada en dos. La imagen se volvió viral en el pequeño círculo de nuestra comunidad. La gente comentaba, compartía, opinaba sin descanso. Yo lo leí todo, cada palabra, cada insulto contra Esteban, cada elogio hacia mí, y sin embargo no sentí alivio. Sentí un vacío extraño, porque aunque la verdad se imponía, aunque las mentiras se desmoronaban, en el fondo seguía siendo mi hijo, y ninguna red social, ningún aplauso, podía borrar ese lazo. Cerré el teléfono y lo dejé a un lado. Me levanté, salí al porche y me quedé de pie mirando las montañas. El sol de la tarde bañaba los pinos con un resplandor dorado. El aire olía a resina y a tierra húmeda. Por un instante, respiré hondo y traté de dejar que la naturaleza me devolviera algo de paz. Un cardenal rojo se posó en la baranda. Cantó 3 notas claras y luego alzó vuelo,
perdiéndose en el horizonte. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció. Me senté en la mecedora con una taza de café caliente entre las manos. Tomé un sorbo y en voz baja dije, «Gracias, Rosa, ya terminó». Y por primera vez en muchos años, sentí de verdad que era libre. Libre de mentiras, de chantajes, de manipulaciones, libre de un peso que me había perseguido demasiado tiempo. El precio había sido alto. El dolor seguía allí, y quizás nunca desaparecería. Pero esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, entendí que había recuperado lo único que no podían arrebatarme, mi paz.